Ah, bien, entonces, mira este detalle aplicado o este problema aplicado. Supongo que tenemos una empresa que ha recibido un pedido por 200 unidades de su producto y desea distribuir su fabricación entre dos de sus plantas. Q1 y Q2 son las producciones justamente de esas plantas uno y 2 respectivamente. Y nuestra función de costo total por las dos plantas, es decir, por la producción de las dos plantas, esa que tenemos allí. La pregunta es, ¿cómo debe distribuirse la producción para minimizar el costo? Yo podría calcular máximos y mínimos o los mínimos de unidades para distribuir según esa función sola como la ves allí. Pero yo no tengo una, un tope. Entonces a lo mejor esa función me dice, mira, con esta función tú puedes mandar 300 unidades a una y 200 a la otra. Ajá, pero yo solo puedo mandar 200 unidades, yo no puedo mandar 500. Pues son 300 y 200. Ah, ok, bueno, pero sacando la cuenta es esa, ok, pero yo no tengo eso. O sea, mi capacidad en este momento da para 200 unidades. Yo no voy a producir 500 porque no me las están pagando. Por lo tanto, para distribuir entre las dos plantas, que son las que yo tengo y dispongo, solo hay 200, pero no necesariamente son 100 y 100, porque no necesariamente las dos plantas tengan, por ejemplo, supongamos que estos sean miles de unidades. Quizás las dos plantas yo no están, no son exactamente iguales. A lo mejor una es más pequeña porque estamos iniciando con esa segunda planta, tengo una más grande. Entonces yo no puedo mandarle a la más pequeña la misma cantidad que a la más grande porque es capaz, no está en capacidad de procesar eso en el tiempo que no tienen estipulado para distribución o lo que se vaya a hacer con ello. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo debe distribuirse la producción para minimizar los costos? Dice, ajá, pero me falta una función de restricción, porque ya me dieron la función de costo total que está relacionada con las dos plantas, con la cantidad de las dos plantas. Pero me dice, pero ¿y cuál es mi restricción? Bueno, mi restricción me la dieron en la primera parte. Mi pedido de cuántas unidades son, de 200. Quiere decir que mi restricción es que las cantidades entre las dos plantas deben ser 200. Supongamos que son miles, pero para facilitar los cálculos son 200. Así que yo la distribución la voy a hacer bajo el supuesto de que Q1 más Q2, que son las unidades que debo enviar a las plantas no pueden superar los 200. Lo máximo es 200 o son 200. Bien. Por lo tanto, voy a hacer los cálculos para la función que me dan teniendo como referencia esto. Mira que no me dieron la función G explícitamente. Eso también puede pasar. Pero me dieron información de que el tope son 200. Es decir, vamos a enviar 200 unidades. Ok, a las dos plantas. Es decir, que la cantidad de la primera más la cantidad de la segunda deben ser 200. A partir de ahí, hacemos todo el procedimiento como lo explicamos ahorita. Voy a construir la función de restricción. Recuerda, la función de restricción siempre está igualada a cero. Igual a cero, es decir, paso este 200 para acá restando. Tengo mi función original, 2Q1 cuadrado más Q1 Q2 o Q1 por Q2 más Q2 cuadrado más 200 menos mi restricción. Y ahora derivo. Mis variables son Q1, Q2 y lambda. Con mis derivadas calculo las tres funciones, que son las que voy a tomar como sistemas de ecuaciones. Bien, observa que en todas quedan Q1, Q2 y en la última, con lambda y en la última no queda lambda. ¿Por qué? Porque la lambda se convierte en un factor que observa, y va a pasar también aquí. Al final yo no calculo el valor de lambda. O sea que si te dice, y una opción y dice, bueno, porque lambda tiene que asumir el valor. No, no, lambda nunca asume ningún valor. Por llamarlo de alguna manera, algunos autores utilizan esa palabra, él es un pivote que me permite asociar la restricción con la función original. ¿Me siguen la idea?
nunca asume ningún valor y siempre la última derivada, que va a ser la de lambda, no va a aparecer lambda en la derivada como tal. Correcto. O sea que al final no vamos a conseguir un valor para lambda, es decir, la finalidad del procedimiento no es conseguir un valor para lambda, más sin embargo, él me va a servir como pivot, es decir, como punto de encuentro entre la función original y la restricción. Esa es su función. Darme un enlace entre una y otra para que podamos calcular los puntos críticos basados en esa condición que me relaciona la función original con la restricción. Igual, vuelvo aquí a igualar a cero las funciones y al igualarla a cero las funciones despejo. Entonces observa, por ejemplo, lo que hicimos aquí. Tengo dos funciones con lambda que tienen tanto Q1 como Q2. Bien, despejando lambda de cada ecuación de aquí. Igualándolas, porque esa es la función de lambda, igualar esas dos expresiones, consigo una relación entre Q1 y Q2. Ya aquí hice el procedimiento, es decir, 4Q1 más Q2 es igual a Q1 más 2Q2 y de ahí organizando las cuentas, me la estoy saltando aquí, me queda esta relación, ¿bien? Que 3 veces Q1 es igual a Q2. 3 veces Q1 es igual a Q2. ¿Qué hago ahora? Bueno, sustituyo. Por ejemplo, aquí voy a sustituir en la función de abajo, donde ya no hay lambda, esta relación en lugar del Q2, voy a colocar aquí 3 veces Q1. Entonces, resolviendo de aquí, me dice que la cantidad que debería enviar a la primera fábrica son 50 unidades y a la segunda 150. Distribución a la planta uno se envía 50 unidades y a la planta 2 150 unidades, porque no son iguales. Eso lo que significa es que estoy optimizando, en este caso el costo, para minimizar el costo de producción, distribuyéndola de esa manera. A la primera planta 50 unidades, a la segunda planta 150. Eso viene, perdón, ese cálculo está porque la función original de costos relaciona tanto a Q1 como a Q2. ¿Bien? Me explico la idea, María. Sí, señor. Eso es multiplicador de Lagrange. Eso es todo. No es muy complejo, insisto, pero eso es multiplicador de Lagrange. Eh, Entonces, Omar, qué ajá. pena que te interrumpa. Siempre que Sí, tenga sí. un proceso de optimización, ya sea sacar el máximo o el mínimo, va a tener que usar Lagrange. Si te dan restricciones, sí. Tú dices, bueno, vamos a calcular el máximo teniendo como restricción esta función, eso ya es multiplicador de Lagrange. Por eso en Ujú. la pregunta 8, déjame salir un momentico de aquí y buscar la imagen. En tu pregunta 8, te lo pedían de esa forma. Ah, ya, aquí está. Se consideran estas funciones, se analiza el problema de optimización, minimizar f bajo esta restricción. ¿Cuál de las opciones es correcta? Ya ves por qué la primera no es correcta, porque el lambda, que es el que nos sale aquí en la foto por la traducción, estaba sumando y él es un multiplicador. O sea, siempre que te dicen que voy a optimizar una función bajo una restricción particular, eso es Lagrange. Entonces, claro, la primera no cumple, la segunda tampoco, porque en las derivadas siempre debe aparecer el lambda, ¿de? Pero nunca va a quedarte igual a la función original, que es como está en la pregunta B, en la opción B. ¿Ok? Pero en la B, ¿en qué se parece a la original? Pero acuérdate que la función derivada, porque ellos lo llaman L, yo lo llamo F grande, ellos lo llamaron L, me Ujú. imagino que por Lagrange. Sí. Lo que te está diciendo allí es que
Cuando yo derivo la de Lagrange, me queda exactamente la función original. No, porque tiene que estar incorporada la restricción. En la derivada de Lagrange siempre hay una restricción. No sé si me explico. Sí, pero es que en realidad no entiendo eso que ellos ponen ahí. Ajá, ya voy. Déjame, pues tengo la traducción. Vamos a buscar la, el archivo original que me enviaste ya. Déjame ubicarlo aquí rápidamente con el archivo que me enviaste inicialmente. Ajá, aquí lo tengo. Ellos aquí en la pregunta 2, o sea, en la opción B, dicen que el multiplicador, es decir, la fórmula de Lagrange que tú vas a derivar, en la primera derivada, te debe quedar exactamente la función original. Cuando digo la función original es solo f. Y es Ujú. mentira. En las derivadas de Lagrange, la primera derivada son tres, ni siquiera es una. Y Ah, van a sí, como quedar aparece abajo. Ujú. exactamente. Entonces no te puede quedar una que coincida con la función que tú quieres optimizar, que es f. Eso no existe. Ujú. Ahora, la solución óptima podría estar y en la condiciones de la función. Las condiciones dice, bueno, ¿cómo calculo el óptimo? Bueno, si se cumplen estas tres relaciones, ¿qué van a venir de dónde? Bueno, esas tres relaciones van a venir de crear la Ujú. función y hacer la primera derivada. Ujú. Y a partir de ahí establecer entonces luego la solución. Entonces, si tú construyes la función de esa función con su restricción y la derivas, vamos a llegar a las cuentas que tienes allá abajo. Ok, Cuatro las e- 4x más lambda es igual a sí. cero, 4y más 2 lambda igual a cero y x 2y tal igual a cero. No sé si me explico la idea. Sí, sí, eso fue porque lo que me explicaste ahorita, que es de la derivada de cada uno. Ujú. Con cada uno, Y con x, con y y con lambda. cada uno. Ajá, y que se iguala a cero, eso sí me quedó ahí claro. Pero por ejemplo la C porque no puede ser. Ahí tendríamos que resolverla completa. Porque para tener la solución óptima, había que hacer lo que vimos ahorita en el ejercicio este de la distribución, a sacar la cuenta, es decir, resolver el sistema de ecuaciones. Ok. Es decir, que pues, si dice, bueno, la solución óptima es tal, bueno, tendría que resolver todo, es decir, hacer el cálculo completo para calcular, determinar la solución óptima, así como, bueno, uno vale 50, el otro es 150 para poder decir, ah, sí, la solución óptima era esa. Y listo. No sé si me explico la idea. Sí, sí. Tendrías que resolverla. Ahora, si empiezo a resolverle, ya X me da 40, listo, ya sé que esa no es la respuesta. Pues me están diciendo que la solución óptima es cuando X y Y valen 20. Ahora, si ya uno no me da 20, bueno, listo, ya no es. Y me quedaría como relación la condición que estaba. Ellos te dijeron que la respuesta era la D. Sí, señor. Mm, ok. Bueno. Chévere. Sí, sí, no, no, esa es. Es que vi una cuestión del signo, pero no, ya visualicé correcto. Entonces, eso es multiplicador de Lagrange. Por eso te decía, si una opción te dice, porque el multiplicador tiene que valer 4, bueno, eso no tiene ningún sentido porque el multiplicador solo se hace para poder tener un punto o un enlace entre la restricción y la función que quiero optimizar. Más nada. Él no genera ningún valor característico, es decir, él no hace nada, por llamarlo de esa manera. Más allá, es decir, perdón, él no asume ningún valor, más allá de usarse para establecer los usos que ella tiene. Bien, Listo, claro. ok. Eso en cuanto al multiplicador de Lagrange. ¿Por qué?
Déjame ubicar en esa misma presentación para que recordemos algo de las eh, derivadas, porque hablamos siempre de las derivadas y de las parciales y todo lo demás. No sé si llegamos a hablar de las razones de cambio, pero nunca hablamos de los máximos y los mínimos de una función de varias variables. Mm, ¿Cierto, María? Nunca, no habíamos hablado de esa parte. No, y eso está en el examen. Ok, vamos para allá. Y también lo de funciones convexas Ajá, y eso sí, vamos a ver si el tiempo nos da hoy, si no, ya mañana trabajamos las funciones convexas. Omar, pero ven, Voy a antes de que trabajar comience, integrales hoy porque estoy terminando de montar la presentación, porque como eso no lo tenía directamente aquí. Ajá, dime. antes de que cambiemos de tema, ¿tú me podrías explicar la 7, la pregunta 7? Eso tiene que ver con Lagrange. Pregunta 7. No, tiene que ver con funciones convexas. Está algo parecido, porque ese lambda tiene unas características, pero no es directamente Lagrange. Ok, Esa es la que estoy preparando porque esa no es un área bueno, no es un tema que se dé, por ejemplo, aquí, que ya yo lo tenga preparado, ok. pero tiene que ver con otras condiciones. Pero sí, va asociado a un lambda que hace las veces como si fuera, pero no es propiamente el multiplicador de Lagrange. Déjame ubicar aquí con ya, máximos y mínimos. Ta. Porque el de los esquí nosotros hicimos, ¿verdad? Yo te expliqué el problema de los esquí para usar el... Sí. Ajá. Entonces nos quedamos aquí. Ah, ya. Ahora sí lo coloco. Ya. Mm, Esta no es, perdón. Ven, ya, tengo un problema aquí con la presentación. Ok. A ver, cuando tenemos eh, funciones de varias variables, con ellas también se pueden calcular máximos y mínimos, como lo estás viendo allí en la imagen. Puedes usar la misma imagen que con Lagrange. Lo único es que cuando trabajamos con funciones que van en varias variables, podemos tener varios tipos de puntos como máximos y mínimos. Y además aquí también aparece lo que llamamos punto de silla. Bien, ese punto de silla fue el que te hablé la vez pasada, que es cuando se cruzan mínimos y máximos. Porque, por ejemplo, en esa imagen que tú ves, esa montaña hacia arriba, por llamarla de alguna manera, es porque tanto en Y como en X tienen un máximo. Si ves esta aquí abajo, esta de aquí abajito en la imagen, eso es porque ambas coinciden como mínimos, tanto la dirección de Y como la dirección de X. Pero hay algunas particulares donde las direcciones son distintas, es decir, van en sentidos contrarios, por llamarlo de esa manera. En una dirección hay un mínimo y en otra dirección hay un máximo. Eso genera algo que se conoce como un punto de silla o una forma de silla. Lo llaman así porque es como si estuvieras viendo una silla de montar caballo. Bien, por eso lo llamaron punto de silla. El gráfico que ella genera se asemeja muchísimo a la silla de montar de un caballo. Por eso lo llamaron de esa manera. Entonces, ese punto de silla tiene sus características particulares. Entonces, vamos a ver un poco cómo se trabaja con máximos y mínimos en varias variables. El procedimiento es un tanto largo y entra el concepto del hessiano, que por ahí en una pregunta lo vimos la vez pasada. También se utiliza con los conceptos de gradiente en algún momento para hacer
ciertos cálculos. Entonces, si yo tengo una función de varias variables que tiene un máximo relativo en un determinado punto, es porque él tiene la siguiente condición. Todos los demás puntos en el plano donde ella está, ¿sí? Están cerca de él, pero nunca son más grandes. A eso llamamos un máximo relativo. Ese punto en particular siempre es más grande que cualquiera otros puntos que estén en su entorno, en su plano. ¿Bien? A eso llamaríamos un máximo relativo, porque él es el punto más alto. No hay ningún otro punto que esté por encima de él. Gráficamente estaríamos viendo esto así. Ese punto que ves aquí arriba es máximo porque sea para la dirección de X o para la dirección de Y, no hay valores que yo pueda conseguir que puedan estar por encima. Entonces, ese punto se convierte en un máximo relativo. ¿Por qué se le coloca la palabra relativo? Porque pueden haber otros máximos que sean o más altos, o sea, que estén más altos o más bajos que este, pero él en su entorno, por eso es importante que lo tomamos en cuenta en su plano, no hay más nadie que lo tenga. Bien, por eso me devuelvo otra vez a la imagen aquí rapidito. Esta función tiene, aquí donde la estamos viendo, tiene tres máximos. Ah, bueno, habrá un máximo, voy a usar eh, la repetición de una palabra, habrá un máximo que es mayor máximo que otros máximos, sí. Así como tendré un mínimo que es más mínimo que otros mínimos. Bien, pero localmente, vamos a llamarlo de esa manera, para él, dentro de su plano, él es el más alto. Lo mismo pasa con el mínimo, que él es el más pequeño. Bien. Puede haber otros más ahí alrededor de él, más adelante habrán otros que tengan la misma condición, pero localmente para él se cumple eso. Para el que está más allá, localmente también se ocurre eso. Por eso se le coloca eh, el adjetivo de relativo. ¿Me explico la idea? Porque en las funciones de una variable también hay máximos y mínimos relativos. Bien, porque la curva puede subir y bajar en varios sitios. Entonces, cada vez que sube y vuelve a bajar, ahí tengo un máximo, pero puedo tener varios máximos a lo largo de la curva. Y a lo mejor un máximo, el punto que él tiene, las coordenadas son más grandes, más altas, mayores, que las de otro máximo que consigo más adelante. Pero ese que conseguí más adelante también es un máximo, cumple con las mismas condiciones. En la primera derivada, en ese punto, perdón, cambia de positivo a negativo. Se iba creciendo y luego baja. ¿Me siguen la idea, María? Sí, señor. Ok. Si no, igual también puedes poner un pulgar arriba, también vale. Ya tiene hasta valor legal en algunos países. Este, entonces, yo voy a ir calculando mínimos. O sea, puedo tener en una función más de un mínimo, puedo tener una función más de un máximo. Eso está perfectamente válido, totalmente válido. Por lo tanto, si vamos a analizar la función, lo primero que debemos conseguir es, igual vamos a hacerlo como lo vimos en aquel momento, los criterios. Aquí son las reglas. Veamos algo que pasa con las reglas de esas derivadas. Si la función que yo estoy analizando tiene un máximo o un mínimo relativo, recuerda porque puede haber más de uno, lo tengo que evaluar en puntos específicos, ya vamos a ver cómo se analiza eso. Las funciones, las derivadas, si fx y fy están definidas para todo punto cercano a, es necesario que A y B, esas dos letras o esos dos números, sean solución de este sistema de ecuaciones. ¿Qué estamos diciendo con ese sistema, María? ¿Qué significa ese sistema? ¿Quiénes son esa fx y esa fy? Algo que nos tiene que dar cero. Ajá, pero ese algo que es, falta la palabra, ese algo que es. ¿Qué simboliza esa fx que hemos puesto ahí? Funciones. Pues son funciones y lo que está adentro son valores. Ajá, pero esas funciones ¿de dónde vienen?
Eso viene de Lagrange, ¿o No, no? aquí no tenemos Lagrange todavía. Lagrange es para optimizar con restricciones. Aquí no me dieron restricciones. Esas funciones que están ahí es la derivada parcial XY. Lagrange se vale de esto. Pasa que casi que nos fuimos al final y ahora estamos echando el cuento anterior. Estamos viendo así como en las películas, estamos viendo la precuela, es decir, ¿de dónde vino aquello que apareció en la película anterior? Lagrange se vale de esto, justamente. Es decir, si una función tiene un mínimo o un máximo en un punto particular, ese punto debe cumplir con la siguiente condición. El sistema de ecuaciones generados por las derivadas parciales de la función respecto a las variables que la componen tiene que ser igual a cero. ¿Qué pasó en Lagrange? Bueno, que yo incorporé una tercera variable y quiero entonces hacer el mínimo o el máximo, el extremo relativo, con esa nueva variable ficticia, entre comillas, que yo incorporé para que me diera la restricción de las dos anteriores. Aquí es hacer eso sin la restricción. Mira que solamente puse dos ecuaciones, una con X y otra con Y. Entonces, si eso es cierto, si ese punto lo puedo conseguir, diré que ese punto se denomina punto crítico, porque cumple que al mismo tiempo da cero en la primera derivada respecto a X y en la primera derivada respecto a Y. Esto es una extensión de lo que ya vimos en una sola variable. Cuando tú haces el máximo y el mínimo de una sola variable, cuando tú derivas, igualas a cero y estás calculando el punto crítico. Una vez que calculas el punto crítico, viene el análisis de los signos. ¿Lo recuerdas, María, el de los signos? Si antes era más y después pasa menos, entonces iba subiendo y después baja, tengo un máximo. Si era negativo, venía bajando, pues la primera derivada, recuerda, nos da la pendiente de la recta, tangente a la curva. Si me da negativo, venía bajando, después que pasó por el punto empezó a subir, entonces tengo un mínimo. Aquí cumple con las mismas condiciones, pero es un cálculo más amplio porque ahora tengo más variables. Eso es todo, pero el concepto es el mismo. No sé si me siguen la idea o esto te enreda el asunto. Más o menos, pero Ajá, sí, vamos a ver, ok. me voy Porque, aclarando. porque esto va en paralelo con una variable. Lo que crea es más cálculo porque ahora tengo más variables. Pero el concepto es el mismo. Cuando uno quiere buscar los puntos mínimos o máximos de una función cualquiera, uno tiene que derivar por primera vez. Y cuando Sí. derivas por primera vez, igualas a cero. Porque al derivar por primera vez e igualar a cero, tú vas a buscar los puntos críticos. Aquí estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Que tengo derivadas en dos direcciones, porque ahora tengo dos variables. Entonces tengo que hacer la dirección en X y la dirección en Y. Pero como ellas dos son parte de una misma función, voy a buscar cuándo se hace cero, pero simultáneamente, porque necesito buscar ahora dos números, porque son dos variables que la hagan cero de una vez en la dirección de Y y de una vez en la dirección de X. Bien, lo que necesitamos ahora es resolver un sistema de ecuaciones. Eso es lo que nos toca resolver ahora. Cuando tienes una sola variable, tú resuelves una ecuación. Una ecuación. Bien, y resalto el una. Aquí tienes que resolver el sistema de ecuaciones. Y ojo, aquí pues trabajamos con dos variables, pero hay algunos análisis que te ponen tres y cuatro variables. Entonces te tienes que resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y bueno, para eso hay procedimientos matemáticos para hacerlo. Lo que puede hacer es que eso sea más largo o más corto, o sea, tenga eh, más trabajo matemático, porque tienes que resolver más ecuaciones, pero el concepto es el mismo. Entonces, vamos a analizar el punto donde esto se convierte en cero. Ahora tenemos una segunda regla. Esa D que estamos definiendo aquí es lo que se conoce como ay, se me fue la palabra. El determinante del Hessiano. ¿Ok? ¿Qué es el Hessiano? El Hessiano es una matriz de 2 por 2 que se forma con las derivadas
de estas funciones. ¿Cuáles derivadas? Las derivadas primera y las derivadas segunda. Bien, ese es lo que conocemos como el hessiano, pero es una matriz que se genera con esas derivadas. Y a partir de esa matriz tú calculas un determinante, que es esta fórmula que tú estás viendo colocada allí. ¿Ok? Si observas, son las derivadas segundas respecto a x y a y y las derivadas cruzadas respecto a x y y. ¿Qué debe ocurrir? Que la derivada cruzada sean iguales. Por eso ves que al final queda elevada al cuadrado, porque realmente se cumple que las derivadas cruzadas, la de y con x y la de x con y, son iguales. Bien, entonces esa d realmente es como para no calcular el hessiano, para después hacerlo, ya lo podemos determinar de manera inmediata con esa función que tú ves allí. La d, esa función d es por la diagonal, porque al calcular la diagonal de ese hessiano, nos va a quedar esta función particular. Entonces, dependiendo de lo que dé esa función, o dependiendo de lo que dé esa función, vamos a poder saber si tenemos un mínimo o un máximo. Me explico. Si esa D en el punto que tenemos que resolver en el anterior, es decir, tú resuelves la ecuación anterior y de ahí vas a tener dos resultados, X y Y, o A y B, dos números. ¿Me explico la idea? Tú tienes dos números. Una vez que tienes esos dos números, tú vas a venir a esta función y los vas a probar. Tú construyes esta función. Esta hay que construirla, sí hay que calcularla. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Si con el número AB, o sea, con los números que calculaste, la solución de tu sistema de ecuaciones, esta diagonal da positiva. Cuando la f segunda de x en ese mismo punto da negativa, entonces tenemos un máximo relativo. ¿Sí? ¿Me escucha bien, María? Se te cortó ahí un pedacito, la Ajá, sí. última partecita. Ok, repito, porque es que me indicó aquí que A ver hay si me puedes repetir. Ah, sí, sí, porque es que me indicó aquí que hay un problema de inestabilidad con la conexión. Por eso te preguntaba si me escuchaste bien. Repito, si resuelves el sistema de ecuaciones anterior, calculas esta D, esta función, que es la diagonal del hessiano, vamos a evaluar qué ocurre con esa diagonal del hessiano. Bien, es decir, vamos a sacar la cuenta de esa D con los puntos que vimos anteriormente. Bien. Si esa D con esos valores me da positivo, cuando la derivada segunda de x me da negativa, puedo decir entonces que en el punto AB la función original tiene un máximo. Si ocurre que la D es positiva en el punto y la segunda derivada con x da mayor que cero, positiva, entonces tenemos un mínimo relativo. Si por el contrario la D me da negativa, ya no importa qué le pasa a la X, a la derivada doble, con respecto a X, ya puedo decir que tengo un punto de silla. Ese punto de silla es lo que ya te comentaba. Hay máximo por un sitio y hay mínimo por el otro. Si por el contrario, como último caso de esta regla, si la D, el hessiano, la diagonal del hessiano da cero, no tenemos suficiente información para analizar si hay un mínimo o un máximo. Y en esos casos, nuestra respuesta es no hay información. Ya los procedimientos para acercarnos a esos puntos no están contenidos en estos procedimientos. Ya tenemos que ir a otra área de la matemática que se llama matemática discreta. Bien, ya eso es análisis numéricos, métodos numéricos, aproximaciones. Es decir, ahí se utiliza otras áreas de la matemática para poderlo trabajar. Vamos a ver esto en un ejemplo.
realiza el estudio de los extremos de cada función. En este caso, de la que tenemos aquí. X cubo más Y cubo menos X por Y. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es derivarla. Vamos a hacer la primera derivada de X y de Y. Observa que aquí derivo con respecto a X me quedaría 3X cuadrado. La Y se convierte en cero, Y cubo. Y como aquí al final tienes XY y estás derivando respecto a X, la Y es un multiplicador para él. Derivo X queda uno multiplicado por la Y me queda la Y. Lo mismo pasa con la de Y. X cubo se hace cero. La derivada de Y cubo es 3Y cuadrado. Y la derivada de Y es uno, como se está multiplicando por la X, me queda la X. De ahí completo el sistema de ecuaciones. Mira que ahora cada derivada la igualo a cero. Con este sistema de ecuaciones tengo que resolver. Y ahí que si método de igualación, sustitución, despejar en una y sustituir en la otra. Entonces, por ejemplo, yo de aquí lo que hice fue sustituir. Despejé la Y de arriba, me devuelvo aquí un momentico. Lo que hice fue agarrar la Y de la primera, pasarla para acá positiva y decir, bueno, de la primera me dice que Y vale 3X cuadrado. Pude haber usado X, la decisión es de quien resuelve. Puedo pasar la X sumando y me queda que X es 3Y cuadrado y la sustituyo en la otra ecuación. Entonces aquí yo despejé la Y, sustituí en la otra ecuación, en lugar de Y coloqué 3X cuadrado, me quedó esta ecuación de aquí, despejé y obtuve dos soluciones. Una se llama cero y la otra se llama un tercio. Es decir, que cuando X vale, las soluciones son cero y un tercio. El un tercio viene de la ecuación interna, María. De 27X a la 3 menos uno igual a cero. Pasa el uno positivo, el 27 pasa dividiendo, y si calculas la raíz cúbica te da un tercio. Con eso calculamos Y. Cuando X vale cero, Y vale también cero, y cuando X vale un tercio, resulta, ojo, no es que dan igual siempre, moca, aquí porque coincide. Eh, Y también da un tercio. Entonces tengo allí las dos soluciones. Esos son dos puntos críticos. ¿Qué me toca ahora? Hacer las segundas derivadas, tanto la de X como la de Y como la cruzada. Nos queda un minuto. Lo voy a explicar así rapidito, María, para que tengas la idea y volvemos para volverlo a explicar con más detenimiento. Con eso calculo la D. Esta es la D. Segunda derivada de X, segunda derivada de Y y la derivada cruzada que me dio menos uno. Esta es la fórmula. Y ahora pruebo la fórmula. Si uso cero cero, o sea, sustituyo cero cero aquí, la función me da negativa. Entonces tengo un punto de silla. Este dibujo que veo aquí es el punto de silla. Si ves por aquí, por el camino de abajo, tengo un mínimo, pero la que viene por la otra vía tengo un máximo. Como se parece mucho a la silla de montar, le pusieron ese nombre. Ahora, ¿qué pasa en un tercio? Si yo sustituyo en un tercio, me da positiva la D, la diagonal del hessiano. Y ese mismo número en la de X, en la doble derivada de X, me da positivo, me da 2. Por lo tanto, tengo un mínimo en el punto B. Bien, cierro ya. Cuidado se me cierra. No, ya voy a cerrar de una vez. Listo. Volvemos sobre el ejercicio. Bien, ya era así Listo. como lo rápido. Vale.